Ahí va. Así que bueno, la idea entonces, primero que nada, el práctico 7. ¿Alguna cosa que esté pendiente, que estés atrancado, que digan, me interesaría especialmente ver esto? Por ahora no, ok. Tomo un matecito mientras, si nadie salta a decir lo contrario, vamos al práctico 8. Bueno, vamos a hablar un poco entonces de superficies. Sí, que es lo que le sigue al curso, es lo que trabajamos en el práctico 8. Voy a poner a grabar la pantalla correcta, casi hago lo mismo el otro día. Video. Ahí va. Ahora sí. Entonces, ahora esta parte del curso que viene ahora, vamos a trabajar con superficies paramétricas que van a ver que es como la extensión, la generalización más natural que podemos hacer de lo que hemos estado haciendo con las curvas, ¿no? ¿Se acuerdan que las curvas lo que hacíamos era pensarlas de cierta manera como, digamos, deformaciones de R, ¿no? O sea, como pedacitos de R deformados. De R me refiero a los reales. Agarrábamos la recta real, o un intervalo de los reales, y a ese intervalo lo mandábamos con una función que era la parametrización de la curva, a el espacio donde sea que viviese la curva. R2, R3, R80, no importa. Lo importante es que la cosa esa se comportaba como una curva, como R. Ahí entró Valeria. Mira la cortina. No me da mucha luz. ¿Sí? Y bueno, después esa función, al ser una función de una variable, bueno, teníamos la derivada, en el sentido usual del término, cada función, y un montón de conceptos que fuimos definiendo en base a eso. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a trabajar con superficies, que la idea es un poco la misma, es decir, bueno, así como las curvas eran pedacitos de recta, las superficies las puedo pensar como pedacitos de plano, deformados, digamos, si las quieren pensar así. ¿Sí? O sea, como que se me agarró un pedazo de plano, un conjunto de R2, y lo mando a R3, por ejemplo, el espacio, y obtengo una superficie parametrizada en el espacio. Y un poco eso es lo que vamos a definir y a usar como herramienta de trabajo hoy. Y esas funciones que van a mandar, bueno, voy a primero a generar superficie, esos pedacitos de esas funciones, perdón, que me mandan, esas funciones que me mandan el plano en la superficie, o pedacitos del plano en la superficie, es justamente, al igual que pasaba con las curvas, lo que vamos a llamar parametrización. ¿Sí? Y al igual que nos pasaba con las curvas, vamos a admitir distintas parametrizaciones para una misma superficie. ¿Sí? Así como una curva la podíamos parametrizar de muchas formas, por longitud de arco o no, de forma regular o no. Bueno, acá, de modo similar, vamos a tener distintas posibilidades para parametrizar una superficie. ¿Sí? Así que, primero que nada, bueno, ¿qué es la superficie? La superficie es, cuando hablemos de superficie, vamos a estar hablando de la imagen de una función. Y después en el teórico van a decir todo más rigurosamente. Acá estamos como un poco definiendo las cosas a un nivel, o los conceptos necesarios básicos para poder empezar a trabajar y operar con eso, y también para tener una intuición más o menos clara de lo que son los aspectos, porque son cosas bastante intuitivas que a veces se nos pierde en lo técnico, pero que son intuitivas. Entonces, en la imagen de una función, digamos una función continua, así, porque si no quiero que tenga saltos, quiebres, y que quiebres no quiere decir saltos, que tenga discontinuidades. Los quiebres son ¿sí? Sabemos el phi de esta función, sí, no me acuerdo de es esta, la phi mayúscula, ¿verdad? Que va de un cierto conjunto, sabemos de D,
un subconjunto de R2, un pedacito de plano, como les decía hoy, en R3. Ya, la vamos a mandar al espacio. Al espacio tridimensional. ¿Sí? Eso es lo que llamamos una superficie. Observen, insisto, la gran similitud conceptual que hay entre lo que hacíamos con las curvas y lo que hacíamos con lo que hacemos ahora con las superficies. Digamos, llega hasta acá y no mucho más, porque después, como todo, cuando empezamos a agrandar las dimensiones, empiezan a surgir nuevos problemas. ¿Sí? Ahora estamos trabajando funciones que están definidas dentro de R2, y ya no de R. Entonces, bueno, todo el tema de las derivadas, como se sabe, el tema de las derivadas se convierte en diferencial y aparecen cuestiones nuevas. Pero lo que hicimos de curvas nos va a ayudar a pensar. De todas maneras, nos va a ayudar a pensar. ¿Por qué? Porque básicamente yo puedo tener, adentro de una superficie, puedo tener curvas. Hoy es un día donde voy a hacer gala más de un momento de mis horribles dotes de dibujo. ¿Sí? Vamos a hacer una superficie. Esto intenta hacer una superficie en R3. Y como tal, esa superficie podría tener adentro curvas. Para empezar, la superficie, no lo dibujé, pero vamos a inmersarla, sumergirla, no sé cómo sería. Luego para inmersión. Y bueno, colocarla en R3. Vamos a ver el contexto. Entonces acá tengo, yo puedo pensar, no lo dije, pero bueno, un caso clásico de superficies son las superficies que son gráficas de funciones de R2. ¿No? Yo tengo una función de R2 en R, la gráfica de esa función, es decir, los puntos de la forma X, Y, F de Xi, eso es una superficie. Y la parametrización es exactamente lo que acabo de decir. Las dos primeras coordenadas las deja intactas y agrega la tercera coordenada, que es el valor de la imagen por F. Pero bueno, esto es un poco más general. No todas las superficies tienen por qué ser gráficas de una función de R2 en R. Así que esta, así en el dibujo que tiene pinta de serlo, pero no viene el caso, no importa. ¿No? Lo que sí importa es lo siguiente. Es que yo podría, como lo digo, primero que nada, yo dije, esta es la imagen de una función. Yo dije, o sea, todos los puntos que yo tenga en la superficie van a ser de la forma phi de un cierto v. Esto es como alfa de t en la curva. Por ejemplo, este punto podría ser phi de un cierto v, donde v es un punto de d. Nada más, no dije nada muy sorprendente. Entonces, recuerden eso, el dominio D es un dominio que está en R2. Para acá, pongámosle que D es, puede ser todo R2, puede ser un conjunto, no importa. Pongámosle que es esto, por fijar el D, nada más. Bien. Entonces, yo tengo acá un punto V, que cuando le apliqué la función phi, me fue a poner a phi de V, y yo podría, por ejemplo, dibujar acá una curva, una línea, una recta, por ejemplo, una dirección paralela a los ejes. Yo podría dibujar una recta así, o una recta así, o cualquier otra, pero elijo estas porque son paralelas a los ejes y simpatizan por eso. Y si yo aplico la función phi a este segmentito o a este segmentito, lo que va a pasar es que me va a devolver, este segmentito me va a devolver una curva. ¿Sí? O bueno, después tenemos que hablar un poquito de eso. Podría decir, podría mandar todo a un punto. Podría ser, yo nunca le pedí a la función que fuera inyectiva. Entonces, y esta otra, por ejemplo, lo puede mandar acá y este otro lo puede mandar ahí. Nos lo mandó a dos curvas. ¿Bien? Interesó de dos porque es un vínculo que tenemos con lo que ya habíamos hecho. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Y bueno, quiero llegar un poco a la idea que teníamos antes. ¿Se acuerdan que antes habíamos hablado en su momento de
cuando estábamos trabajando con curvas, de la regularidad de las parametrizaciones. Es decir, una cosa que nos interesaba mucho y que nos era muy práctico a efectos de aplicar, era tener parametrizaciones regulares, es decir, que si yo lo pensaba como una cosa que se mueve a cierta velocidad, que nunca se detenga, que nunca tenga derivada nula. Y acá nos va a interesar algo parecido, pero bueno, hay que es parecido, porque acá ya no es una curva, tengo muchas direcciones en las cuales moverme, que es exactamente anular, entran otras cuestiones en juego. Pero básicamente, lo que vamos a pedir en este caso es que, ahora esto no tiene simplemente una derivada, tiene un diferencial, ¿sí? Suponiendo que la parametrización es diferenciable. Si tenemos una parametrización diferenciable, voy a tener un diferencial, que es una transformación lineal de R2 a R2, y lo que yo voy a querer es que ese diferencial tenga rango máximo. Dicho en términos un poco más amables, lo que voy a querer es siempre, en cualquier punto de la superficie, tener un plano tangente. Digamos, que de cierta manera es algo parecido a lo que nos pasaba con las curvas, ¿no? Pero o sea, era tener una recta tangente y además que esa recta fuera la de la dirección de la derivada. Si la derivada se anulaba, no había recta tangente. ¿Sí? Entonces, cosas que nos interesan tener en la superficie, plano tangente, y además ese plano tangente lo vamos a poder construir, y eso es una de las cosas que quiero ver como ejemplo hoy y dejar como moraleja de la clase, es hay una relación muy directa entre el plano tangente a una superficie por un punto y las derivadas parciales de la parametrización, siempre y cuando la parametrización sea regular. ¿Sí? O sea, dicho en otras palabras, una base, las derivadas parciales me dan una base del plano tangente. ¿Sí? Eso me parece que es bastante interesante, entre otras cosas, porque el plano tangente es un objeto que es geométrico, digamos, es intrínseco a la propia superficie, ¿sí? O sea, el objeto geométrico independientemente de la parametrización elegida, pero estoy construyendo en el plano tangente a través de una parametrización. En algunos casos puntuales ya sabíamos hacerlo. Ustedes del curso de cálculo, varias variables, tenían una estrategia para calcular el plano tangente de una superficie cuando era la gráfica de una función. ¿No? Usted tenía una función de 2 sobre 3, usted tenía una fórmula que justamente usaba las derivadas parciales para encontrar el plano tangente del punto. Bueno, eso sigue en pie y es, digamos, lo que vamos a hacer ahora generaliza esa noción, pero es totalmente coherente con lo que ya hacían. ¿Sí? Bien. Entonces, primer cosa, aquí se me olvidó decir nada de lo que quería decir. Bueno, vamos a decir primero que nada lo de la parametrización regular, ¿no? O sea, la parametrización es regular en un punto. ¿Dónde está el borrador? Acá. Voy a encontrar una definición. Que phi es regular en un cierto punto V, pongámosle, si las derivadas parciales en ese punto, o sea, las derivadas parciales de phi en el punto V, son linealmente independientes. O sea, dicho otras palabras, si forman una base de R2, si forman una base del plano, si me permiten construir un plano tangente, si tienen rango máximo diferencial. Todo eso que estoy diciendo es equivalente. ¿Sí? Fíjense que esto de acá, phi sub u de v, esto es un vector de R3. Y esto de acá, phi sub b de v, es otro vector de R3. Estos de acá tienen que ser linealmente independientes. Una manera, bueno, ¿cómo ver si los vectores son independientes? En el caso de son dos vectores nada más, basta con ver que no son colineales. ¿Sí? O si quieren, otra manera de verlo es decir que el producto vectorial, a veces aparece dicho así que está bueno decir que el producto vectorial es no nulo. ¿Sí? De hecho, lo voy a poner así porque en las notas
en algunas notas por lo menos está así, y la voy a escribir y después hablo, porque si no se me cruzan todos los cables. Personalmente considero que esto es una manera retorcida de decir algo fácil, pero lo estoy diciendo porque lo que me gusta de esto es que guarda un sabor a lo que era la regularidad de las curvas. Si se acuerdan, en las curvas le pedíamos, no dije nada, le pedíamos que se me nuble. Lo que habíamos dicho en las curvas era que la derivada no se anulase. Y le pedíamos que sea la norma de la derivada que fuese distinta de cero. Bueno, ahora estoy pidiendo a la norma de esto que sea distinta de cero. Y esto involucra las derivadas parciales. Entonces, en ese sentido, podemos decir, bueno, es parecido a la regularidad de curvas. Pero que no nos complique, tampoco nos compliquemos en vano, ¿no? Insisto, lo que estamos diciendo en el fondo es que estos dos vectores no sean colineales. Punto. Si tuviéramos dimensiones más grandes, estuviéramos parametrizando ya no superficies, sino otro tipo de cosas, sean variedades, no importa. Bueno, ahí capaz que sí, ¿no? Puede llegar a ser cómodo pensar en otro tipo de manera de caracterizarlo que no sea solo por la dependencia lineal. Pero con dos, nada más. Es fácil estudiar la dependencia lineal de dos vectores. Así que bueno, para romper un poco el hielo, vimos básicamente un par de definiciones sencillas. Vamos a llevar esto a la práctica y de paso a constatar una observación que la dije y no la escribí, la voy a decir, que tiene que ver con el plano tangente. Estos dos vectores, en caso de que la parametrización sea regular, o sea, en caso de que efectivamente sean LI, esos dos vectores, en R3, forman una base del plano tangente. O sea, eso significa que la superficie admite un plano tangente, y además, dicho plano tangente tiene por base esos vectores. Así que en dicho caso, cuando digo dicho caso me refiero a tengo una parametrización phi que es regular. Entonces, estos dos vectores, o sea, el conjunto phi sub u de v, phi sub v de v, esto de acá, es una base del plano tangente. ¿De qué plano tangente? Del plano tangente a la superficie. En el punto en cuestión. El punto en cuestión es el punto phi de v. O sea que dada una superficie, ustedes tienen una superficie de espacio y quieren encontrar un plano tangente en un punto, una manera posible de hacerlo es encontrar una parametrización de la superficie y después, a través de las derivadas parciales, obtener una base para el plano. Una vez que tienen una base para el plano, tienen una ecuación paramétrica, o sea, una parametrización del plano. También pueden, a partir de eso, encontrar una ecuación implícita, también. Pero lo importante es que tienen la ecuación del plano, la que sea. Así que si me permiten borrar esta última observación, no, pero lo de arriba, la definición de superficie y eso. Así hacemos un ejemplito de justamente esto, de cómo aplicar esto que acabamos de ver, de cómo encontrar una parametrización y cómo a través de esa parametrización calcular un plano tangente. En realidad no de encontrar una parametrización, porque la parametrización, en el ejemplo que quiero hacer, va a venir dada. Pero sí de cómo usarla para encontrar un plano tangente. E incluso podemos ver, no sé si les esa cuenta yo acá, os dejo para ustedes, pero el ejercicio consiste también en ver lo que decíamos hoy, que bueno, uno puede tener muchas parametrizaciones para una misma superficie, pero el plano tangente en un punto dado va a ser siempre el mismo. Entonces, son como distintos, cada parametrización nos da un procedimiento de cálculo del plano tangente, pero al final del día el plano va a ser el mismo.
Así que bueno, el ejemplo que quiero ver es del práctico 8. Ya les digo cuál es del práctico 8, el ejercicio 2. ¿Sí? Pensaba hacer un ejemplo del 1, entonces que hacemos, pero bueno, no tiene mucho interés. Esa es parte del 2. Y que nos da justamente, nos dice, bueno, tenemos una esfera centrada en el origen y de radio 2. Esa es la superficie con la que vamos a trabajar. No voy a hacer los 3 ítems, pero uno o dos de esos sí. Entonces, mi superficie es la esfera. No la voy a dibujar toda porque voy a dibujar nada más la parte que veo en el primer cuadrante, que además es la que yo preciso para lo que quiero hacer. ¿Sí? Entonces, lo que tengo es esta esfera. Entonces son como los cortes con el planos cartesianos. Este punto tiene coordenadas 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2. Y tengo un punto, que es el punto de coordenadas 1, 1, raíz de 2. O sea, esto es listo, ¿sí? Acá tendría un punto que sería acá. Así, un dibujo maravilloso. Acá está el punto 1, 1, raíz de 2. Y lo que queremos hacer es encontrar el plano tangente a la esfera por ese punto. De 3 maneras diferentes, es decir, usando 3 parametrizaciones distintas. Donde la última de ellas, les dejo para ustedes, en realidad, ahora que las cuentas son un poco hostiles, pero es la que les decía yo que ya sabían hacer de antes, que es, me parametrizan la esfera como, en realidad no toda la esfera, sino un pedazo de esfera, pero bueno, el pedazo que necesito, el pedazo hasta este punto, como la gráfica de una función de reduccional. ¿Sí? La función raíz de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Esa es una forma de parametrizar. Como sabemos, muchas veces esas parametrizaciones nos dan cuentas feas, porque bueno, hay que andar derivando la raíz cuadrada y todo eso, pero sale, porque al fin y al cabo lo que hay que hacer es calcular las derivadas y ver cuánto vale, no tiene mucho más misterio que eso. Pero bueno, eso se lo dejo para ustedes, porque en realidad ese es como el método viejo conocido. Me interesa más las otras 2 parametrizaciones. ¿Por qué? Porque eso es lo más nuevo, digamos. Entonces, la primera que nos dan es, la primera parametrización que nos dan es algo así como coordenadas esféricas. ¿Sí? Me dicen, tengo una parametrización de la esfera, que es phi, se llama phi, ¿no? Ahí va, phi, sí. Phi de... Le ponen esos nombres en las letras, las variables. Voy a poner el mismo nombre para ser coherente, pero qué molesto. Es como todo es un redondel con rayitas para arriba y para allá. Es muy fácil confundirse con la notación. Pero bueno, lo ponen así porque son... Es como que representan ángulos. Entonces, por eso está uno. Es sugerente usar esta notación. Por más fastidioso no me resulte. La parametrización que usa es 2 coseno de tita, seno de esta creo que es psi, 2 seno de tita coseno, seno, perdón, seno, seno de psi, y por último 2 coseno de psi. ¿Y se acuerdan de cálculo en varias variables? Esto es tomar coordenadas esféricas con radio fijo, porque como estamos trabajando con la esfera de radio 2, el radio está fijo y es 2. Y lo otro es jugar con los ángulos respecto a un eje, respecto al otro. Entonces, bueno, a partir de la parametrización nosotros vamos a querer encontrar una ecuación o ecuaciones para el plano tangente a la esfera, en ese punto de ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Llamamos phi y phi b. Exacto, primero que nada llamamos las derivadas parciales de la parametrización. Exactamente.
phi u. En realidad, en este caso sería phi theta y phi psi, porque son los nombres que tienen variables, pero la sentencia de las derivadas parciales. ¿No? Phi theta se deriva respecto a la primera coordenada. Theta psi. Me va a quedar entonces, la derivada de esto me va a dar menos seno, o sea, menos 2 seno de theta, seno de psi. Acá la derivada del seno me va a dar coseno, así que es 2 coseno de theta, seno de psi. Y acá no depende de theta, así que es 0. Y la otra derivada parcial, la derivada respecto a psi, me va a quedar, bueno, de modo similar, me va a quedar 2 coseno coseno. Dos por seno de theta. En realidad, mejor tener la derivada de seno que coseno, está bien, sí, queda positivo. Coseno de psi. Y acá me va a quedar menos 2 seno de psi. Excelente. Bien, encontramos las derivadas parciales. Y además, es interesante, nunca nos fijamos, o sea, nunca nos pidieron fijarnos si la parametrización es regular. Tampoco lo dice, pero son regulares. De todas maneras, eso nos vamos a dar cuenta fácilmente, porque cuando hacemos esto y lo evaluemos en el punto que necesitamos, ahí vamos a ver los vectores y vamos a dar cuenta que no son colineales. Pero ya lo sabemos de antemano, ¿por qué? Porque recuerden que estos son coordenadas esféricas, y las coordenadas esféricas usábamos para integrar, por ejemplo, para integrar funciones en 3, y justamente uno de los requisitos que teníamos para que ese cambio de coordenadas fuese válido era que el determinante de jacobiano nos diese distinto de 0. Y eso implica, o sea, eso quiere decir que esto tiene que ser LI. Porque si no fuera LI, es que tengo un determinante donde hay dos filas que son una combinación de la otra, me da 0 determinante. Así que, ya, aunque no hagamos la cuenta de esto, ya sabemos que esto va a ser regular. Y si no nos dimos cuenta, no importa, porque cuando bajemos a tierra en un punto concreto, ahí nos va a romper la vista. Pero bueno, la pregunta es, ¿cuál es el punto? Porque ahora ya está, tengo la fórmula para las derivadas parciales en general. En todo R2 o en donde sea que esté definido, no es todo R2 en realidad, esto va a estar definido en un subconjunto de R2, que va a ser probablemente, no lo dice ahí porque no nos interesa demasiado, pero va a ser seguramente 0,2pi y 0pi. Pero bueno, la cuestión acá es, o alguna cosa de rango similar. Pero la pregunta acá es, está muy lindo todo, pero ¿cómo sigo? ¿Dónde esto lo quiero para evaluarme en algún lado? ¿Dónde evalúo eso? No es la más obvia de todas las. Acá la pregunta que está en el fondo es encontrar una preimagen de esto por phi. Es decir, encontrar un par theta psi, tal que phi de theta psi me dé esto. No es el más obvio del mundo, pero se lo cuento, y les digo un poco lo que a mí me hizo ayudarme, digamos, de quién es. Acá tengo 1, 1. Y este 1, 1 corresponden a 2 coseno de theta seno de psi y 2 seno de theta seno de psi. Es decir, tengo este mismo seno, tengo este mismo 2, acá tengo un coseno y acá tengo un seno y me tienen que dar lo mismo. O sea, eso a mí lo que me da la pauta, digo, uno puede hacer un sistema de ecuaciones y escribirlo más formal, pero así, hablando rápido, lo que esto me está dando la pauta es de que me vendría bien que coseno y seno sean iguales. O sea, encontrar, por lo menos en θ, que coseno y seno sean iguales. Que coseno y seno sean iguales quiere decir que el θ tiene que ser pi sobre 4, o sea, el ángulo de 45 grados. ¿Sí? Recordemos esto, recordemos que coseno
de pi sobre 4 es igual que el seno de pi sobre 4, y además, como consecuencia de que sean iguales y como consecuencia de la propiedad famosa de que coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1, yo voy a llegar al récord de que voy a terminar el semestre y no haber pasado una sola clase en la que no mencione o use esa propiedad. Como consecuencia de esa propiedad y de esto, lo que tenemos es que esto tiene que ser además 1 sobre raíz de 2. ¿Por qué? Porque tengo dos cosas iguales que cuando las elevo al cuadrado y las sumo me dan 1. Es decir, esto al cuadrado me da 1/2 más 1/2 me da 1. Entonces, fíjense qué interesante. Porque, entonces, si yo tomo coseno de tita, o sea, si tomo tita igual pi sobre 4, acá me queda un 1 sobre raíz de 2, acá me queda un 1 sobre raíz de 2, o sea que cuando lo multiplique por 2 me va a quedar, esto me va a quedar raíz de 2, arriba, ¿no? 2 sobre raíz de 2 me da raíz de 2, esto me queda raíz de 2, esto me queda raíz de 2, y si lo multiplico por, de vuelta, el seno de pi sobre 4, me queda 1, porque me queda 2 por 1 sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2. O sea, en consecuencia de esto, resulta conveniente, más que sea conveniente, es lo que es, no es que tengamos mucha opción. Esto nos da la pauta, y podemos hacer un sistema de ecuaciones, si quiero, podemos ser más rigurosos, pero no me parece que esté ahí la cuestión. Lo que yo digo es que si tomamos tita igual pi sobre 4 y psi también, tenemos que la función psi evaluada en tita psi, es decir, psi de pi sobre 4 sobre 4, esto me da justamente 1 raíz de 2, que es lo que estamos buscando. Chequenlo si quieren, fíjense que lo que les decía recién. Cuando yo haga, acá me va a quedar 2 por 1 sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2. Eso es lo mismo que decir 2 por 1/2, o sea 1. Idem acá. Y acá me va a quedar 2 por 1 sobre raíz de 2. O sea 2 sobre raíz de 2, que me da raíz de 2. Sí, este raíz de 2 también a mí me dio la pauta de que venía por acá la cosa, porque en trigonometría cuando aparece una raíz de 2, tiene pinta de que está involucrado eso. Así que bueno, encontramos ya la perimagen, es decir, encontramos quién es el punto de R2 que tengo que usar para que mi parametrización vaya a parar a este punto de acá. Así que ya está, porque ahora lo que tengo que hacer es evaluar las derivadas parciales en pi sobre 4, pi sobre 4. Y eso me va a dar vectorcitos que van a ser base del plano tangente. Por lo tanto, calculemos, dijimos que calculábamos la derivada parcial en pi sobre 4, pi sobre 4, esto es simplemente evaluar ahora acá, es muy parecido todo, me va a quedar menos 2 por 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, o sea, menos 1. Ahora me va a quedar 2 por 1 sobre raíz de 2, por 1 sobre raíz de 2, o sea, 1. Y bueno, en la tercera coordenada teníamos un 0, sigue siendo un 0. En la otra variable, pi sobre 4, pi sobre 4, tenemos 2 por 1 sobre raíz de 2, esto me da 1, esto me da 1, y esto me va a dar menos raíz de 2. ¿Sí? En términos del dibujito, a ver si me sale bien esto. Esto puede salir tan desprolijo, pero quiere decir que yo pongo
sobre este punto un vector que vaya una unidad hacia atrás, una unidad hacia la derecha y sea horizontal, porque esto es 0. A ver si me sale. Una unidad hacia atrás y una unidad hacia la derecha, o sea que como estoy en el 1, 1, esto me va a quedar acá. Sí. Horizontal. En realidad no va a parar la esfera, perdón. Queda así. O sea que es difícil dar la idea de profundidad en el dibujo. Pero bueno, este horizontal va como hacia atrás y va hacia la derecha. Y este otro que va hacia adelante, hacia la derecha y hacia abajo. Adelante, derecha y abajo. Una cosa así. Esos dos vectores son una base del plano tangente que estamos buscando. Entonces, la manera más fácil de dar el plano tangente en este caso es, no sé si se acuerdan, porque no es la manera más común, pero en el liceo la ven a veces, que son las ecuaciones paramétricas del plano. Que ahora que está en el mundo del cálculo vectorial, ahora se dan cuenta que se llaman ecuaciones paramétricas, porque es una parametrización del plano en el sentido que tenemos acá. Es decir, doy dos parámetros u y b, que son parámetros, justamente, y esos parámetros son los que uso para ubicar el plano. Así que el plano tangente, no voy a escribir todo, pero el plano tangente es el plano tangente a esta esfera por ese punto. Va a tener las ecuaciones paramétricas x y z. No se acuerdan cómo era esto, pero era para las ecuaciones paramétricas lo que precisaban era un punto del plano y dos vectores directores, que son la base justamente. Porque entonces lo que dicen es, ok, cualquier punto del plano lo puedo construir como parándome en este punto y moviéndome por esta dirección y por esta dirección. Una cantidad arbitraria de pasos. Es decir, lo que voy a tener es, como coordenada fija, 1, 1, raíz de 2. Después voy a tener menos u más b, este menos 1 es este menos 1, este más 1 es este más 1. Después en la segunda coordenada, en las i's, voy a tener más u más b, es decir, este 1 y este 1. Y en la tercera coordenada voy a tener nada acá, y acá voy a tener menos raíz de 2b. Donde u y b son parámetros. Los parámetros que muevo, justamente a cada par de parámetros u, b, le va a corresponder un punto del plano tangente. Y el único punto donde van a coincidir el plano y la esfera va a ser claramente cuando u y b son 0. Que se va todo esto y me queda el punto 1 y raíz de 2. Entonces, ahí hay una forma posible de encontrar el plano tangente. Que si ustedes después quieren, con esto pueden encontrar la ecuación implícita. No voy a hacer la conversión ahora, porque en realidad vamos a encontrar la ecuación implícita a través de otra parametrización. Pero, tranquilamente ustedes pueden operar acá para que se vayan parámetros y que se vayan u y b, ¿no? Despejan, entonces usan una ecuación para acá, cancelan uno de los dos, después lo despejan y después lo incluyen acá abajo. Y ya está. O sea, tienen más ecuaciones que incógnitas. ¿Dije bien? Sí, más ecuaciones que incógnitas. Muy bien. Entonces. Acá venimos bien. Voy a ver si leo en el chat porque no ponía en directa. ¿No? ¿Me paran? ¿Qué cosa me detienen? Así que bueno, esta fue una forma posible de parametrizar. El ejercicio, si quieren, insisto, es encontrar a partir de acá la ecuación implícita para compararla con la otra que vamos a encontrar. Y ahora vamos a encontrar otra vez el plano tangente de otra manera. ¿Sí?
de otra manera en la cual nos va a quedar acá, allí la ecuación paramétrica, porque era lo más cómodo. Una vez que tengo un punto y una base del plano, es lo más cómodo que puedo hacer. Pero bueno, hay veces que las cosas están dadas de manera tal que es más fácil hacer la ecuación implícita, que es el 2b. Esto fue 2a, con la parametrización esta de las coordenadas esféricas. Ahora el 2b, 2b nos da otra forma de construir la superficie, que es la siguiente. Nos dice ahora que la esfera la puedo pensar como un conjunto de nivel, ¿no? Así como yo dije que la podía pensar como el gráfico de una función, el gráfico de una función de R2 en R, también la puedo pensar como el conjunto de nivel de una función de R3 en R. Eso lo hacían mucho cuando trabajaban con Lagrange, por ejemplo, ¿no? Y tenían los dominios de las instrucciones, lo escribían como conjunto de nivel. Entonces ahora puedo decir, bueno, la esfera es un conjunto de nivel de una función, ya llamamos de f, de x y z, ponía f en esta, ¿no? Que es esta ecuación. ¿Por qué? Porque justamente, ¿qué es la esfera? Es un conjunto en el cual x cuadrado más y cuadrado más y cuadrado es constante. En este caso, además, es constante 4. ¿Sí? O sea, cuando digo que es un conjunto de niveles de esta función f, lo que estoy diciendo es que la esfera es el conjunto f a la menos 1 de 4. Es la preimagen de 4. Son todos los puntos de R3 que cuando les aplique f van a parar al número 4. Sí, se llama f. Bien, tenemos el nombre correcto. Entonces, acá ustedes me puedan decir, y con mucha razón, bueno, estamos yendo un poquito del paradigma del que veníamos hablando al principio de la clase, ¿no? Acá no hay una parametrización explícita. Y no la vamos a derivar de acá, digamos, porque no nos conviene, porque lo que queremos es hacer un plano tangente. Entonces, yo elegí hacer esto, no para parametrizar, ya vimos cómo trabajar con una parametrización, sino para ver otra posible manera de hacer un plano tangente. Una de las cosas buenas de este curso es como esta cuestión de la multiplicidad de herramientas. O sea, dada una superficie, tienen por lo menos 3 maneras distintas de encontrar el plano tangente. Con una parametrización, como gráfico de una función, que ya lo sabían, o mirándolo como conjunto de nivel, que capaz que también lo sabían, pero hay que refrescar. Y esto, si tenemos los conceptos claros, es extremadamente fácil. ¿Alguien se acuerda qué provecho le puedo sacar yo al conjunto de nivel de una función? En términos geométricos, digamos. Un recordatorio. Por supuesto no lo dije, pero esta función que tenemos acá es diferenciable, es infinito, es preciosa. Me estoy haciendo un poco de la cámara de vuelta, maldición. La voy a levantar. Porque se me está empezando a no agarrando de arriba el cerro. Entonces, lo que les quiero recordar es lo siguiente. Tengo una función diferenciable, como esta f de acá. El gradiente de mi función, el vector gradiente es un vector, es perpendicular a el subespacio, en este caso el plano, tangente, sea lo que sea que signifique eso, porque tangente no se entiende, no tangente en el sentido de la definición más general, el gradiente va a ser perpendicular, va a ser normal al plano tangente al conjunto de nivel. O sea, es normal el conjunto de nivel, es lo que estoy diciendo. No se acuerdan de esto de cálculo en varias variables, pero lo dibujo en R2, por ejemplo. Si tengo una función f, tengo una curva de nivel acá, y hago esto en una época era muy pregunta de parcial tipo conceptual, no de verdadero falso. Bueno, es, por ejemplo, verdadero falso o pregunta conceptual. No tengo esta curva de nivel de la función, cuya ecuación desconozco, pero una función diferenciable.
El gradiente, ¿cómo va a ser? El gradiente va a ser una cosa así. O para el otro lado, puede ser, pero digamos, va a ser perpendicular a esto. ¿Sí? Va a ser perpendicular a, en este caso, la recta tangente a esa curva. Y en el caso de R3 es lo mismo. El vector gradiente, el gradiente de la función f, en este caso el gradiente de f en el punto 1, 1 raíz de 2, va a ser normal al plano tangente que estamos buscando. ¿Sí? O sea que el gradiente de f en cualquier punto, pero en particular en 1, 1 raíz de 2, que nos interesa en este momento, es normal al plano tangente buscado. Es perpendicular al plano tangente buscado. ¿Por qué? Gracias al hecho, eso es una consecuencia directa del hecho de que la función f tiene a la esfera por conjunto de nivel. ¿Sí? O sea, usted tiene una superficie, si quieren encontrar un plano tangente a una superficie, yo creo que la manera más fácil que tienen de hacerlo es caracterizar esa superficie como conjunto de nivel de alguien diferenciable. Con eso, después es una papa. Van a ver, es una papa. ¿Por qué? Porque, bueno, encontrar el gradiente de f, como verán, no ofrece ningún misterio. El gradiente de f en x y z va a ser 2x, 2y, 2z, y por lo tanto, cuando lo evalúen en 1, 1 raíz de 2, esto les va a dar 2 por 1, que es 2, 2 por 1, que es 2, y 2 por raíz de 2, que es 2 por raíz de 2. O raíz de 8, como les gusta. O sea, es 2 por, al fin y al cabo, el gradiente es multiplicar el vector por 2. ¿Por qué? Porque es al cuadrado. Que además es algo que ya, creo que ya, si se ponen a pensar, ya lo sabían, en el fondo, ¿no? Que en realidad en una esfera, la particularidad que tiene la esfera es que los vectores normales tienen la misma dirección que el propio punto, que el propio vector que une con el centro de la esfera. ¿Y qué es lo que, por qué yo insisto tanto en que esto es súper elegante y súper fácil? Porque una vez que ustedes tienen este vector normal, ya tienen la ecuación implícita del plano casi, porque recuerden que en R3, si ustedes tienen un vector, el plano, o sea, están buscando ahora el plano perpendicular a esto, pero el plano perpendicular a esto tiene justamente como coeficientes que multiplican a x, y z estos tres valores. Es decir, el plano tangente tiene ecuación, va a ser el plano de ecuación, 2x, por esto, más 2y, más 2 por raíz de 2z, insisto en esta correspondencia, este de acá es este de acá, este de acá es este de acá, y este de acá es este de acá, no, este de acá, con raíz de 2 incluido, este de acá. Y esto va a ser igual, para que la ecuación tenga una igualdad, a algo. Ese algo, ¿cómo lo determine? Bueno, obligando al plano a pasar por 1, 1 raíz de 2, que es un dato que no usé. El gradiente lo único que me está dando es la dirección del plano. Entonces, bueno, es un plano que es de esta familia de planos todos paralelos entre sí. Tengo que fijarlo, tengo que solo pasar por un cierto punto. Este punto. O sea, le voy a pedir, vamos a una interrogación provisoriamente, la voy a borrar, pero le voy a pedir básicamente al punto 1, 1 raíz de 2 que cumpla esta ecuación. Es decir, 2 por 1 más 2 por 1 más 2 por raíz de 2 por raíz de 2, ¿sí? 2x, 2y, 2 raíz de 2z. Esto me tiene que dar este signo de interrogación. Si quieren le pongo un, yo le pongo un nombre, le ponemos D. Esto es D.
Y bueno, y esto es, se da cuenta, 2 por 2, 2 más 2 dio 4. Esto de acá es 4 también. Así que esto es 8. O sea que el plano tangente es el plano de ecuación 2x más 2y más 2 por raíz de 2z igual a 8. O sea, dicho de otra manera, el plano tiene ecuación, lo divido todo entre 2, porque tengo un factor con un 2, me va a quedar x más y más raíz de 2 por z igual a 4. Si ustedes hacen la cuenta con la otra que hicimos recién, la ecuación paramétrica, la depuran, le sacan los parámetros y derivan de ahí una ecuación implícita, ahí van a ver que si las cuentas están bien, las que hicimos nosotros también, si las cuentas que hacen ustedes después también, les tiene que dar este mismo plano. Porque es el mismo plano tangente, está escrito de manera distinta, pero es el mismo plano. ¿Sí? Y bueno, y el 12 se lo dejo para ustedes, pero el 12 es una vuelta a cálculo en varias variables, es hallar la ecuación de un plano tangente a una función, con una función que además es diferenciable en el entorno del punto que están estudiando, así que no tiene ningún misterio, más allá de que tienen que derivar una raíz cuadrada. Si se quiere, nos podemos quedar con la pequeña moraleja de que en términos de cuentas, las cuentas más feas las tienen en ese caso. No difíciles, porque son una derivada común y corriente, pero un poquito feas, un poco más largas. Entonces, como bueno, es como decir, bueno, si les daban a elegir una técnica y se quedaron con la vieja conocida, está bien, llegan al resultado, pero tuvieron que trabajar un poquito más. Acá, en cambio, acá yo escribí mucho porque hice cuentito, pero esto en materia de cuentas fue la nada misma. O sea, derivé esta función súper fácil, ¿no? Evalué la derivada en un punto y encontré este vector. Y después este vector lo puse acá como coordenadas. Y encontré esta constante para que se cumpliera que el punto pasa por ahí. Está, eso. Hasta acá se viene entendiendo. Acá me quiero hacer un pequeño alto y asegurarme de que estemos en un punto de consenso, porque medio que es como que acá cierra una parte de la clase y empieza otra parte de la clase. Yo a veces me saco la máquina de la compu, no solo para ver el chat, sino porque se me bloquea la pantalla y tengo que desbloquearla. No lo voy a hacer, no logré configurar que no se me ponga la pantalla oscura cuando no la estoy moviendo. ¿Qué preguntas de esto? ¿Se entendió esto? Si no, es el momento de preguntar. O de pedir, o lo que sea. Si no, pasamos a lo siguiente. Mucho silencio por aquí. Voy a suponer que el silencio es algo bueno. Y proseguimos. Entonces, lo que quiero hacer ahora, esta última parte de la clase, es otro ejercicio que no tiene, diría yo, que concepto, nada nuevo a nivel conceptual, tiene sí cuentas, capaz que a veces no da el tiempo a hacerlas todas, o si quedamos por antes de camino. Igual la parte que más me interesa, aunque me parece más jugosa, es la del principio, que es la que tiene menos cuentas. Lo otro es pura y exclusivamente cuentas, entonces, si llegamos bien, si no llegamos, no pasa nada. ¿Y qué es el ejercicio 5 del práctico? Me interesa mucho porque nos presenta una función que es muy conocida, es muy usada, es muy cliché. Ya se usa en matemática para probar algunos resultados que a priori nada que ver. Tipo, hay un teorema fundamental del álgebra que habla de la existencia de raíces de polinomios. Se demuestra usando eso, se puede demostrar usando eso. O sea, es como muy versátil, así que no parece, pero es muy interesante y muy versátil. Y además tiene una consecuencia geométrica interesante.
¿sí? La función de la que estoy hablando es la proyección estereográfica. Capaz que la conocen de nombre, capaz que la escucharon nombrar. Capaz que no la escucharon nombrar, pero cuando les haga el cuentito de lo que hace, dicen, ah, es esa función. ¿Sí? Probablemente, capaz, díganme alguien si estoy diciendo algo chino mandarino, si realmente entienden lo que, si les suena familiar lo que voy a decir, pero capaz que escucharon alguna vez decir algo de que la esfera es, en algún sentido, es el plano más un punto, o viceversa, que el plano es la esfera menos un punto. Que como uno podría, digamos, construir una función, agarrar imagínense un plano como, no nos haga ver porque tiene que ser infinito, un plano con toda su extensión infinita, y de alguna manera doblarlo y convertirlo en una esfera a menos de un punto. Bueno, un poco la proyección estereográfica es la función que hace eso. ¿Sí? Y que lo hace de una manera muy linda en el sentido que lo hace de manera suave, de manera diferenciable y de manera invertible. Es decir, me lleva la esfera a menos un punto en el plano y el plano en la esfera. Y lo que vamos a hacer es justamente construir esa función, que ¿por qué nos interesa? Bueno, entre otras cosas, porque nos va a dar una casi una parametrización de la esfera. Yo casi porque le va a faltar un punto. ¿Sí? Pero bueno, me da una manera de parametrizar toda la esfera. Y me va a decir, pero qué poco interesante, ya habíamos parametrizado la esfera recién con coordenadas esféricas. Yo digo, sí, pero esta parametrización de la esfera es una parametrización que tiene dominio todo R2. Todo R2, no un rectángulo 0,2 pi, todo R2. La contracaraje me falta un punto, me falta un polo. ¿Sí? Así que bueno, lo que nos queda de clase se lo vamos a dedicar a esta maravillosa función y al ejercicio que la presenta, que es el ejercicio 5. Así que ejercicio 5 del práctico 8, seguimos. Y es la proyección estereográfica. ¿Qué hace la proyección estereográfica? Es una proyección, una función, voy a ver si le pone nombre en el ejercicio para respetar la notación. Sí, le pone pi. Entonces tenemos una función pi que va desde la esfera S2, aprovecho la introducción de notación, S2 es la esfera. Es decir, ese conjunto de los X, Y, Z en RT, la esfera unitaria. Tal que X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado es igual a 1. Que sea unitaria la esfera que tenga su radio es absolutamente irrelevante, pero por convención es la esfera unitaria. Obviamente se puede hacer la proyección estereográfica con cualquier esfera. Esto va de S2 menos un punto, ¿tá? Vamos a sacarle el punto 001, que se le llama N, a veces por polo norte, en R2. Esta es la función. Platico acá. Ahí le puso N también el nombre. Y lo que hace esa función, el ejercicio no nos da la fórmula, porque justamente la fórmula es lo que vamos a tener que hallar, pero lo que hace la función es lo siguiente. Me dice, bueno, por ahora yo simplemente voy a decir que pi de X y Z, le pongo 3 coordenadas, porque esto está en R3, por más que no sea todo R3, está en R3, y las coordenadas las voy a recibir como puntos de R3. Me va a dar, bueno, por ahora, un cierto V. Lo que tengo que hacer es encontrar V, o sea, U y V dependen de X y Z. Así que si quieren, voy a poner U de X y Z. Después voy a referirme a él por U a secas, pero por ahora lo dejo así como para recordarnos que, bueno, estas cosas tengo que encontrarlas en función de X y Z. Pero no dije que hace la función. Lo que hace la función es, imagínense que se paran con una linterna en el polo norte, ¿no? de la esfera cristalina, tienen una partícula con masa tirando sombra, entonces ustedes alumbran y esa partícula tira una sombra sobre el plano, sobre el piso. Básicamente eso es lo que hace. Dicho más formal, un poquito más formal, tampoco la acabada.
lo que hago es decir, tengo acá mis ejes, acá está el polo norte, voy a dibujar como siempre el pedazo de esfera que puedo visualizar en el primer cuadrante. Sí, obviamente lo mismo funciona en el resto de R3, pero estoy un poco más. No quede lleno de escondites. Lo voy a hacer así. Yo me dibujo. La verdad que. ¿Quién me manda a dar materias con contenido geométrico y en R3? Encima, tengo que dibujar cosas difíciles. Entonces, lo que hace la función es, dado un punto cualquiera de la esfera, siempre que digo esfera estoy hablando del casco esférico, ¿no? Dado un punto cualquiera de la esfera, lo que hace es tomar como imagen el resultado de unir ese punto con el polo norte, es decir, tiro la recta que une mi punto con el polo norte, esa recta en algún lado va a cortar al piso, ¿sí? En algún lado va a cortar, en el dibujo que hice, por ejemplo, lo va a cortar acá. O sea, si esto es el punto X y Z, esto es pi de X y Z, una especie de proyección al suelo. Bueno, y eso es lo que es la proyección estereográfica. Algunas cosas interesantes a tener en cuenta es, cuando yo aseguré que esta recta va a cortar, es porque esa recta nunca va a ser horizontal. ¿Sí? La única manera de que fuera horizontal es tener un punto que esté a la misma altura que el polo norte, y el único punto que hace eso es el propio polo norte. Por eso es que el polo norte no está en el dominio, porque no, si unir el polo norte con el polo norte no me da una recta. Otra cosa interesante a tener en cuenta es, la proyección estereográfica manda, si yo proyecto desde el polo norte, a los puntos que estén por arriba del piso, digamos, por arriba del plano XY, los va a mandar. Voy a dibujar esto, ahora voy a dibujar el plano, pero visto de arriba. Este es el plano XY visto de arriba, bueno, acá está X, acá está Y, y 0 acá allá, así saliendo. Y voy a dibujar acá la circunferencia unidad, solamente a modo de referencia. Entonces, la proyección estereográfica lo que hace es, a los puntos que están por encima del piso, los va a mandar acá afuera. Como me pasó con este, ¿verdad? Me quedó para afuera. Pero los puntos que estén por debajo del piso, los va a mandar adentro. Porque cuando lo una va a cortar, pero lo va a cortar acá adentro. Y a los puntos que están en el piso, los manda en sí mismos. O sea, a la circunferencia unidad la deja donde está, no le hace nada. Solamente como para entender un poquito geométricamente qué es lo que hace la proyección estereográfica. Que necesitamos entenderlo porque necesitamos poder encontrar la fórmula y eso es geometría. Acá ya es viernes, ya está, estamos ahora en un momento de geometría. Teorema de Tales y todas esas cuestiones que parecía que habían quedado en el pasado. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es encontrar la fórmula, encontrar cuánto vale U y cuánto vale B en función de X y Z. ¿Sugerencias? Yo voy a procrastinar, tomando mate así, les doy tiempo de pensar y decirme algo, que están muy callados, todos. Muy silenciosos. Aparte, en vivo y en directo, uno cuando la gente está silenciosa, la mirás a la gente tiene cara de entender, o cara de no entender, o cara de sueño, lo que sea, pero bueno, acá no tengo caras de la gente. Una observación que quiero hacer es la siguiente, ¿no? Yo acá hice un poquitito de trampa. Cuando puse acá pi de x y z, en realidad mentí, porque ¿qué pasa? Pi de x y z no está en R3, está en R2. Cuando yo digo pi de x y z, lo que quiero decir en realidad es la coordenada, lo que es pi de x y z en realidad es la coordenada en x, este punto, que estaría como por acá, este sería u. Uy, una patita de más de u. Y este de acá sería b. ¿Sí?
Eso en realidad es lo que quise decir. Decir que esto pide quizás un poco capcioso, porque en realidad esto que estoy dibujando acá es un punto de R3. Es el punto de coordenadas U de 0. Lo que tienes que sacar el 0 porque no se lo entiendo. Así que tal, es el punto de coordenadas U de 0. O sea, pi de x, z, 0. Quiero contar eso, U y B. Las coordenadas de U y B. Y para eso lo que vamos a hacer es vamos a jugar con semejanza de triángulos. ¿Sí? Porque acá nos quedan determinados triángulos, que además son interesantes porque son rectángulos, aunque no me importa en realidad que sean rectángulos, pero lo son. ¿Sí? Que tienen que ver con qué, y bueno, con lo que queda, lo que se me genera, por ejemplo, cuando yo tomo este punto de acá y el origen. ¿Sí? Por ejemplo, acá voy a intentar que no me quede un relajete bárbaro de rayas, pero bueno, usaré colores para esto. Observemos este triángulo de acá. El triángulo formado por lo que les decía recién, ¿no? El polo norte, el resultado de la presión estereográfica, el origen, y por otro lado miremos este otro triángulo, que es el triángulo formado por el polo norte, el punto sobre el cual voy a tirar la presión estereográfica, el punto XZ, y este otro punto anónimo que tengo acá, que es el resultado de lo que hice acá fue tirar, o sea, yo con el primer triángulo que dibujé, con el N, el punto del piso origen, no solo definí un triángulo, sino que además definí todo un plano vertical que corta la esfera. Bueno, sobre ese mismo plano yo me tomo otro triángulo que es este punto, y me muevo dentro del mismo plano por la horizontal hasta llegar acá. ¿Qué gano con eso? Que me construí dos triángulos semejantes. Los triángulos semejantes que cumplen todas las cosas lindas que cumplen los triángulos semejantes. En particular me refiero a la proporcionalidad de sus lados. ¿Sí? Y eso mismo que hice ahí, lo puedo hacer también. O sea, esa misma proporcionalidad que tengo, también la tengo cuando yo miro las proyecciones. O sea, cuando yo miro la proyección de estos dos triángulos que yo hice sobre el eje de las I's y la proyección sobre el eje de las X. Voy a dibujar una de las proyecciones. ¿Está? La del eje Y, por ejemplo. Sobre el eje no, perdón, sobre el plano ZY, quise decir. Voy a proyectar sobre el plano X igual 0. O sea, sobre la pared del fondo. Yo proyecto ese triángulo sobre la pared del fondo, es decir, ahora tengo, este es el eje Y, este es el eje Z, el eje X está como mirando para acá. Lo que yo tengo es, acá estaría el polo norte, literalmente el polo norte, y voy a tener, además, un triángulo acá, ¿no? Este triángulo, y esto acá, ¿sí? Donde, para que nos entendamos de lo que estamos hablando, cuando yo dibujo esta línea violeta de acá, esta línea violeta de acá, viene de hacer, es esta línea violeta de acá. Es esto. Es, ay, se me fue, estoy un poco torcida, tenía que haber quedado acá. ¿Sí? O sea, es la línea que une el polo norte con la proyección de este punto sobre el eje Y, o sea, este punto tiene coordenadas, en R3 va a tener coordenadas 0, B, 0. ¿Sí? Voy a dibujar sus coordenadas, a representar sus coordenadas en R3. Es el punto 0, B, 0, y en particular esta distancia es B, que es una de las cosas que quiero hallar, así que está bueno que aparezca. Por supuesto, esta distancia de acá, no lo dije, pero es 1, porque estamos en esta altura, en la altura del radio de la esfera. ¿Sí? Y bueno, y tampoco lo dibujé, pero está tácito por ahí. Este sería el corte de la esfera con la pared, con el plano en cuestión. ¿Sí? La esfera pasa por el punto este.
Obviamente mi dibujo representa una situación que es cuando tomé un punto que está arriba del piso. Si el punto estuviera abajo del piso, el dibujo me quedaría un poco diferente, pero el argumento es el mismo. El argumento de semejanza es el mismo. Se lo dejo de ejercicio para que lo verifiquen. Esto intentaba hacer un cuarto de circunferencia, pero bueno. Yo y mis capacidades de dibujo. Y este punto de acá, de corte, es este punto de acá, de corte. Entonces, acá vamos a tratar de plasmar acá en este dibujo todas las medidas que conozcamos. Ya pusimos este 1, ya pusimos que esto es B. Estaría bueno ver qué sabemos en función de X, Y y Z. Por ejemplo, yo les dije hoy, este punto de acá es este punto de acá. Cuando digo este punto de acá, lo que estoy diciendo es la proyección sobre el eje de sobre el plano X igual 0, de este punto de acá, del punto XZ. Entonces, yo agarro el punto XZ y lo proyecto sobre la pared de atrás, lo proyecto sobre, bueno, atrás o adelante, eso depende del punto, pero lo proyecto sobre el plano YZ. Lo que estoy haciendo es tomar un punto cuyas coordenadas son las mismas, pero con X igual 0. O sea, 0 y Z. Entonces, este punto de acá tiene coordenadas 0 y Z. Y por lo tanto, también sabemos más cosas. Sabemos, por ejemplo, que este punto de acá, ¿sí? Este punto de acá, que es este punto de acá, anónimo, va a tener como coordenadas 0, 0, Z. ¿Sí? Porque está alineado horizontalmente. Acá no parece por la perspectiva, pero yo lo dibujé de esa manera. Esto yo le dije que es un horizontal. Acá se ve claramente que es horizontal. O sea, lo que estoy haciendo es el punto X y Z, ahora tirarlo al eje Z. O sea que este punto de acá es 0, 0, Z. Y acá yo digo que tenemos ya toda la información que precisamos para hacer un bonito teorema de Tales y comparar estos dos triángulos. ¿Sí? Este de acá con este de acá más chiquito que es semejante. Entonces, por semejanza, de triángulos, ¿qué es lo que tengo yo? Y bueno, tengo que, por ejemplo, esta medida de acá sobre esta medida de acá, o sea, Z1 sobre Z, mejor dicho, 1 sobre 1 menos Z, porque si esto mide Z, esto de acá mide 1 menos Z. 1 menos Z, donde, insisto, el mini croquis que voy a hacer, este es 1, y este es 1 menos Z, va a ser igual a la tasa de este sobre este, o sea, a esta medida de acá, que es B, sobre esta medida de acá. Que esta medida de acá no es otra cosa, de la misma manera que esto de acá era Z, esto de acá es Y. Porque ahora estoy agarrando el punto 0 y Z y tirándolo verticalmente al piso. O sea que esto es B sobre I. O sea, en el mini croquis, de vuelta los mismos triángulos, ahora estoy comparando esta medida contra esta medida. Y todo esto recuerden que venía a cuento de que el objetivo era encontrar U y B en función de X y Z. Y acá estamos bárbaros, porque entonces ahora lo que tengo que hacer es despejar B en función de las demás variables. Y eso simplemente agarrar esta I y pasarlo multiplicando. O sea que el B le hace B de X y Z es igual a I sobre 1 menos Z. Y esto además está bien, no tiene ningún problema de existencia. ¿Por qué? Porque en la esfera menos el polo norte nunca se va a anular el denominador. La única manera de que se anule el denominador es que Z sea 1, eso solo me pasa en el polo norte. Así que no tenemos ningún tipo de problema.
de existencia. ¿Sí? Y bueno, y algo muy parecido, pero muy, muy parecido, de hecho no voy a hacer todo el desarrollo de cuenta, pero porque es literalmente el mismo argumento, hago para encontrar U. O sea, esta misma proyección que yo hice sobre la pared de acá atrás, la puedo hacer sobre la otra pared, sobre el plano I igual 0. Y es igual, es la misma, o sea, hago todo, me queda otro triángulo, pero exactamente las mismas relaciones, con la única diferencia es que acá en vez de tener I, voy a tener X. Acá voy a tener 0xz, o sea, todo lo que antes era I ahora es X. Y por lo tanto me va a quedar entonces que U de X y Z va a ser X sobre 1 menos Z. Sí, así que es mejor para ustedes, pero les digo que del mismo modo se prueba que U de X y Z es igual a X sobre 1 menos Z. Como pequeño comentario, noten que esto es coherente con lo que yo les decía geométricamente hace un rato de lo que mandaba para adentro del círculo y lo que mandaba para afuera. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy por encima del piso, o sea, cuando Z es positivo, lo que va a pasar es que 1 menos Z me da más chico que 1. Más chico que 1. Y entonces, lo que va a pasar es que esto se va a agrandar. O sea, se va a agrandar con respecto a I. Se va a tener un valor de I que va a ser, o sea, un valor de B, perdón, que va a ser más grande que I. Y un valor de U que va a ser más grande que X. ¿Eso a qué se corresponde? Se corresponde a agarrar el punto que antes tenía coordenadas en el piso, XY, y llevarlo más lejos, a que son más grandes. Estoy alejando. En cambio, si yo tomo un punto que esté por debajo del piso, o sea, con Z negativo, lo que está pasando ahí es que esto me va a dar más grande que 1, esto me va a dar más grande que 1, entonces B va a ser más chico que I y U va a ser más chico que X. O sea, el punto va a quedar más adentro, mirando siempre en el piso, ¿no? Va a quedar como más adentro, más cerca del origen que su posición original. O sea, que es coherente, o sea, digamos, si teníamos alguna duda de las cuentas, lo que esto hace es coherente con lo que esperábamos que hiciese. Y además, de otro, cuando el punto está en el piso, o sea, cuando Z es igual a 0, cuando Z es igual a 0, esto es 1, esto es 1. Y ahí lo que sucede es que B es Y, U es X. O sea, la expresión gráfica deja la circunferencia unitaria en el piso, la deja donde está. No hace más nada. ¿Sí? Así que bueno, ya sabemos algo más de todo eso. Sabemos ahora que la proyección estereográfica ya es mucho menos críptica de lo que era antes. Ahora tenemos la fórmula. La fórmula es en la primera coordenada X sobre 1 menos Z, en la segunda coordenada Y sobre 1 menos Z. Y eso es la formalización, digamos, la escritura analítica de esa transformación que veíamos ahí. O sea, encontramos una función que lo que hace es me lleva la esfera menos un punto en R2. Eso es lo primero que podemos decir como lo más básico. Pero hay cosas más jugosas que eso, y es que esta función además es inyectiva. O sea, me lleva S2 menos el polo norte en todo R2. Y lo hace de manera inyectiva. Geométricamente tiene sentido. No que sea inyectiva y que vaya en todo R2. Pero además sería bueno constatarlo analíticamente. ¿Y eso qué implica? Implica, si la función es biyectiva, quiere decir que es invertible. Quiere decir que hay una inversa, hay una función que hace lo contrario, que me agarra los puntos de R2 y me los levanta a la esfera. ¿De qué manera? Inversamente. Es decir, agarra el punto de R2, lo une con el polo norte, y donde esa recta corta la esfera, eso es la inversa de la proyección estereográfica. Pi a la menos 1. Que es lo bueno, por suerte, que la ejercicio no es tan cruel. Nos dicen cuánto vale pi a la menos 1. Y lo único que tenemos que hacer, que no vamos a dar cuenta hoy, porque en realidad no nos va a dar mucho el tiempo, y no es realmente una cuenta jugosa, es solamente componer esta función una a esa otra, de un lado y del otro, y ver que en ambos casos es la identidad. O sea que en ambos casos, en un caso van a partir de V y van a llegar a V, en otro caso van a partir de XZ y van a llegar a XZ.
es solamente eso. O sea, es una cuenta tediosa. Por eso le dije que la clase iba a ser cuentuda. Al final no hicimos una cuenta, pero estaba pensando en esa cuenta. Tampoco es una cuenta muy difícil. Pero bueno, lo interesante de eso, ¿qué es entonces? Que esa función, voy a poner un poquito más. Entonces, además, como cosa interesante, la función pi va a ser un difeomorfismo. Aquella palabra mágica no había aparecido cuando empezamos a ver de parametrizaciones, ¿se acuerdan? Difeomorfismo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es una función diferenciable, invertible y con inversa diferenciable. Que es diferenciable no tiene ningún misterio, porque la están viendo acá, que es invertible, vamos a dar la inversa, les queda a ustedes chequear que efectivamente es una inversa, y que la inversa es invertible, una vez que vean la inversa y chequeen que es esa, efectivamente, que la inversa es invertible, que la inversa es diferenciable, quise decir, una vez que vean la inversa, y hayan chequeado que lo es claramente diferenciable porque es producto de su cociente de polinomios. ¿Sí? Es la que les da el práctico, les dice. Pi a la menos 1 de V es esto, es 2U. No sé si me va a entrar, pero bueno. Voy a escribir un trabajo porque ya sé que no, ya me hago lo mismo. Creo que las cosas me entran y después no entra en eso. Dos U sobre 1 a su cuadrado más b cuadrado, 2b sobre 1 más su cuadrado más b cuadrado, y por último z, que está definido para que esté en la, tiene que estar definido de manera que esto siempre tiene que estar en la esfera. ¿Sí? Recuerden eso, recuerden que esta función, si bien a primera vista parece que es una función que va de R2 en R3, en realidad esta función está definida, es la función que está definida de R2 en la esfera menos el polo norte. Y ese es exactamente su codominio. Así que lo que hay que hacer para verificar eso es simplemente, bueno, primero aplicarle el pi a la menos 1 a esto. Dije primero, pero en cualquier orden, no importa. Y la otra es aplicarle pi a esto. Y ver que en ambos casos queda la identidad. ¿Sí? Insisto, es un poco cuentudo, pero no es difícil. Solamente recuerden siempre que cuando ustedes hagan la composición que empieza en la esfera, es decir, cuando ustedes hagan pi a la menos 1 de pi, de x y z, recuerden que x y z no es cualquier cosa, que x y z es un punto de la esfera. O sea que es un punto que verifica que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado da 1. Y eso lo pueden usar, porque lo saben, es una hipótesis. Es algo que cumple todo el dominio de la función. ¿Sí? Así que bueno, ahora lo interesante que es, una vez que hayan verificado que esta es la inversa, efectivamente, tienen una parametrización, tienen una forma de parametrizar la esfera, a menos de un punto, usando todo R2. O sea, una parametrización que les manda todo el plano R2 en casi toda la esfera. Y eso nos lleva a la última parte del ejercicio, que es una pregunta muy sencilla, que es, y si yo quisiera parametrizar toda la esfera, no la esfera menos un punto, o sea, pero bien lo que dice, la pregunta es, ¿cómo podríamos cubrir toda la esfera con parametrizaciones? Plural, parametrizaciones. No lo dice, pero bueno, yo entiendo que es parametrizaciones como estas, definidas en todo R, ¿no? Un detalle importante es cuando uno habla de cubrir una superficie con parametrizaciones distintas, no pasa nada si esas parametrizaciones se solapan en su recorrido. O sea, si yo tengo un cacho de esfera que está
siendo abarcado por más de una parametrización, no pasa nada. ¿Sí? De hecho, es una práctica, no es algo en lo que nos vamos a meter mucho en este curso, pero es una práctica muy usual a la hora de parametrizar superficies, hacerlo de esa manera, hacerlo localmente. Imagínense como que tienen una concha de retazos que van poniendo pedacitos de distintas telas, ¿no? Distintas parametrizaciones, y se van, pero no puedes coser los bordes, se van superponiendo, porque tienes que pegar, poner de alguna manera. Entonces superpone un pedacito de tela con pedacito de tela. Y bueno, ¿cómo podríamos parametrizar la esfera? Entonces, toda la esfera, eventualmente usando más parametrizaciones. O sea, una de ellas que sea la presión estereográfica y otra que me cubra por lo menos al polo norte. Algo importante es, cuando hablamos de parametrizaciones, estamos hablando de conjuntos abiertos, y por lo tanto, no puedo decir, bueno, parametrizo un punto suelto. Eso no, porque todas las propiedades que teníamos, no, todo lo que queríamos hablar de regularidad y las propiedades geométricas, digamos, que queremos tener, no las tenemos. Pero, una manera muy simple de hacer eso, ni de cerca la única, ¿no? Pero bueno, una posible manera de, como haciendo apenas una vueltita de tubo al lo que acabamos de hacer, parametrizar la esfera con más de una parametrización, es decir, bueno, en lugar de tomar la proyección estereográfica con respecto al polo norte, o mejor dicho, además de tomar la proyección estereográfica con respecto al polo norte, es decir, apuntando dentro del polo norte, yo puedo hacer otra proyección estereográfica que dispare desde otro punto, cualquier otro. Por ejemplo, el polo sur, pero podría ser literalmente cualquier otro punto. Y entonces, ¿qué tengo ahí? Tengo otra parametrización que me va a parametrizar toda la esfera, excepto ese punto que excluí. ¿Verdad? Pero entre las dos, digamos, alcanzan a cubrir toda la esfera. A una le falta un punto, a otra le falta otro punto, pero entre las dos cubren toda la esfera. Y es simplemente eso. Así que como última observación, para cerrar la clase, lo que puedo decir es que en realidad, cuando yo defino, es convencional, digamos, definir la presión estereográfica del polo norte, pero en realidad, es como todas las cosas convencionales, es un tanto caprichosa. Podría haber utilizado otro que no fuese ese punto. Así que puedo proyectar estereográficamente. Obviamente que al hacerlo cambia la fórmula, ¿no? Se ajusta la fórmula, pero la construcción, digamos, es la misma. Estereográficamente, desde cualquier punto de la esfera. Obviamente, si dijo un punto raro, se dijo el 1 raíz de 2, como hoy, y bueno, la fórmula va a quedar una basura, ¿no? Al hacerlo desde un polo, hacia el sur, el norte, o bueno, cualquier punto que esté sobre un eje coordenado, se simplifica mucho la escritura. Pero, como poder, se puede hacer de cualquier lado. ¿Sí? Sí. Preguntas, si se entendió, si no se entendió, mucho. Hoy han estado con un silencio abrumador. Y además les interpelo y empiezan a huir. Bueno,
En caso de que no haya preguntas, quedamos por acá. Ahí va, bien franco. Ahí va. Entendí. Ahí va, está bueno. Si tienen ganas después de hacer una especie de doble chequeo de si entendieron, un super ejercicio que pueden hacer es, si ustedes quieren, elijan otro punto, por ejemplo, un punto sobre los ejes, donde no sufran tanto en vano. Yo sé, el polo sur, por ejemplo. O sea, el polo sur quiere decir el 0, 0, menos 1. O, yo qué sé, el 1, 0, 0. O sea, cualquiera de los puntos de la esfera que estén sobre los ejes coordenados. Y hagan lo mismo, intenten definir la proyección estereográfica a partir de ese punto. O sea, que es lo mismo que esto, pero visto de otro lado, con otras coordenadas y por lo tanto con otras cuentas. Pero el mismo concepto. Es como hacer una variante de este ejercicio. Lo otro que sí tienen que hacer, porque no lo hicimos nosotros, que es chequear esto, ¿no? Chequear que esta es la inversa. Hacer esa cuenta, la composición. No tiene mucho misterio, pero bueno, inténtenlo posta, así si no les sale o algo, me dicen que lo hacemos, si no, seguimos con otra cosa. ¿Ah? Vamos a parar.